Bueno, volvemos en este caso al punto 7 referido a la casa habitación. Es un inmueble ubicado en el país. Claramente está enunciado en el artículo 19 de la ley como un bien del país. Entonces, para hablar de evaluación, ya hablamos hoy de la parte objetiva, subjetiva. Para hablar de evaluación vamos a ir al artículo 22 en el inciso A, y ahí nos vamos a encontrar con un inciso bastante amplio que se refiere a la evaluación de los inmuebles. Vamos a encontrarnos con distintos tipos de inmuebles, los inmuebles adquiridos, o sea, una casa que se compra, un lote que se compra, un inmueble construido. Por ejemplo, si seguimos el caso para ser lineal y sencillo, alguien se compra un lote, tiene un inmueble adquirido, luego construye sobre eso su casa, ahí tiene un inmueble construido sobre un inmueble que se había adquirido previamente. Después tenemos obras en construcción, cuando se está realizando la obra, y mejoras. Bueno, en todos los casos nos vamos a encontrar con que tenemos que ver cuál fue el costo de la adquisición o construcción o de la obra, según corresponda, y a ese valor actualizarlo. Lo mismo que habíamos hecho con el tema de el rodado, bueno, sería algo similar. Y también, al igual que eso, vamos a tener que amortizarlo, que en el caso de los inmuebles, la detracción por amortización es del 2%. Sí, acá tenemos un punto muy importante, porque si se fijan y prestan atención a este párrafo que está luego del punto 4 del inciso A, nos habla directamente de el 2%, ¿sí? Nos habla del 2%, incluyendo también a las mejoras. Nosotros quizás estamos acostumbrados a amortizar las mejoras por el tiempo de vida útil restante de un inmueble, ¿sí? Si se hace una mejora a un inmueble que amortiza el inmueble en 50 años y el inmueble ya amortizó 20 años, lo que acostumbramos a hacer es amortizar la mejora en los 30 años. Bueno, acá la ley en forma literal nos dice que la amortización también de la mejora va a ser en 50 años. Así que también para la mejora corresponde la detracción del 2% anual y no en función a los años de vida útil restante del inmueble. Así que ese es un punto importante para aclarar, porque de hecho acá en el ejercicio se van a encontrar con una mejora, así que cuando lo vean o cuando lo resolvieron, si lo hicieron mal lo tenemos que corregir, y si no, bien. A la parte de la mejora, como ven, la detracción de la amortización es del 2% anual. De hecho, en el ejercicio se van a encontrar con un coeficiente de amortización. Tenemos inmueble, valor actualizado, 8 billones por 1. Luego tenemos que amortizar la parte que se amortiza. Lógicamente no amortizamos el terreno, amortizamos la parte que corresponde al edificio, nunca al terreno, que en este caso es del 70%, ¿sí? Y sobre eso, sobre la parte amortizable, vamos a calcular la amortización, que es del 2% anual, o, a mí me gusta hacerla de esta manera, del 2% anual o de el 0,5% trimestral. ¿Por qué esto del 0,5% trimestral? Bueno, esto tenemos que ir al decreto reglamentario, y en el artículo 14 del decreto reglamentario, perdón, en el artículo 12 antes del 14, primero el artículo 12 nos dice algo muy importante, que es a partir de cuándo se considera para la ley de bienes personales que uno tiene un inmueble, que tiene que ver con la escritura o la posesión. Y atención con este punto, no tanto por un caso práctico
de la universidad, sino por la realidad. Porque en muchísimos casos se da que uno compra un inmueble, una persona física, una asociación indivisa, es titular de un inmueble, y a partir de cuándo lo tiene que declarar, bueno, a partir de que tiene la escritura o la posesión, y este es el punto a recalcar, porque muchas veces antes de existir una escritura se hace un boleto de compraventa y sobre el mismo boleto de compraventa se otorga posesión a la persona. Entonces a partir de ese momento ya lo tendría que declarar en bienes personales. ¿Sí? Así que es importante que lo sepan. Luego, en el tercer párrafo del artículo 12 del decreto, nos va a hablar sobre la detracción del 2% anual, que nos dice que va a ser desde el mismo trimestre de la adquisición o construcción según corresponda. O sea que tenemos el 2% anual, que es lo mismo que decir que tenemos una amortización del 0,5% trimestral. ¿Sí? Tenemos amortización trimestral. Bueno, después es lo que hicimos acá en el punto 7. Primero tenemos el costo actualizado, le sacamos cuál es la proporción que corresponde a terreno y cuál es parte que corresponde a edificio. Vemos cuántos trimestres transcurrieron desde la adquisición, que en este caso fueron 20, ¿sí? La había adquirido unos años antes, se me da cuenta de los trimestres, desde el trimestre de alta. Amortizamos entonces la parte correspondiente al edificio por los trimestres transcurridos, por el coeficiente de amortización trimestral, lo hacen como ustedes quieran mientras les dé lo mismo. Y a la amortización acumulada la restamos sobre el valor actualizado. Nunca, esto es un error que suele haber en los exámenes, esto sí, no tiene tanto que ver con la práctica sino con los exámenes, que la amortización se calcula sobre la parte del edificio y después restan la amortización sobre el edificio y se olvidan de la parte del terreno que forma parte del costo del bien. Así que bueno, tenemos un valor residual de 7.440.000 pesos. Bien, ¿qué es esta comparación que tenemos acá? Bueno, también tiene que ver con lo que habrán visto también en el artículo 22, inciso A, que nos va a decir que tenemos que comparar ese valor residual que obtuvimos contra la evaluación fiscal. Y acá también tenemos una partecita a considerar por una modificación en la ley, que es la 27480, que es que la comparación se va a hacer por la evaluación que brinde un organismo federal de evaluaciones que todavía no existe. ¿Sí? Por eso tienen dentro de los enunciados de este ejercicio cuál es la evaluación fiscal del bien de este inmueble en el año 2017. Y eso no es un error. Eso está bien. Y es que como la comparación del valor residual lo hacemos contra la evaluación fiscal que nos brinda un organismo que todavía no existe, estamos utilizando una norma de transición, que esto nos lo da la ley 27480, el quinto artículo, que nos dice que hasta que este mecanismo que va a utilizar este organismo federal, que va a hacer las evaluaciones, este organismo lo creó un consenso fiscal que se hizo hace un par de años. En algún momento se profundizará sobre ese tema o lo podrán ver, es la ley 27429, que va a homogeneizar todas las evaluaciones de todas las jurisdicciones, sino la evaluación fiscal surgía del organismo provincial y cada provincia tenía una evaluación completamente distinta. Entonces, este organismo lo que hacía es unificar el criterio y el mecanismo respecto a las evaluaciones en todo el país. Bueno, entonces, como norma de transición, se estableció que hasta que esas nuevas evaluaciones estén vigentes, si bien hay evaluaciones en el impuesto inmobiliario de cualquier provincia, no se utiliza la evaluación fiscal
del 31 de diciembre del año que estamos liquidando, por ejemplo, para este ejercicio 2019, sino que se utiliza la evaluación fiscal del año 2017 ajustada por IPC. Ahí tienen en el caso práctico un índice de actualización, una evaluación fiscal del año 2017 y el coeficiente de actualización. O sea que ese valor fiscal 2017 por ese coeficiente les da los 7.500.000 pesos. Bien, en la aclaración, ese coeficiente lo tienen dentro de los otros datos. Nos dice que la variación del IPC es 2.27 y que no incluye mejora. Y este es un punto importante, porque lo tienen ahí también en el artículo 22, también lo tenemos por ahí en el decreto reglamentario, pero para explicarlo de una forma sencilla, nos está diciendo que estos 7.500.000 tienen que ver con una evaluación fiscal vinculada a una construcción, a un inmueble que no incluía a esta mejora. ¿Sí? Imaginen que tienen una casa sin cochera. ¿Sí? Entonces tienen la evaluación de esa casa, la evaluación fiscal de esa casa sin cochera, y lo comparan contra el costo de adquisición de esa casa sin cochera, contra el valor residual de esa casa sin cochera. Entonces, esa comparación es la que estamos haciendo en este punto. Después, si se realiza una cochera que no se declaró al organismo fiscal y que no tenemos la evaluación fiscal, por lo tanto, de esa mejora, de esa cochera, por ejemplo, entonces no podemos compararlo porque definitivamente estaríamos comparando peras con manzana. Entonces vamos a comparar la parte que sea comparable, el valor residual que corresponde al inmueble sin la mejora, contra la evaluación fiscal sin la mejora. Y luego vamos a obtener el valor residual de la mejora, y como no tenemos evaluación fiscal de la mejora, en ese punto no vamos a tener evaluación fiscal. Y la comparación la vamos a hacer punto contra punto, o sea, valor residual, inmueble sin mejora, contra evaluación fiscal, inmueble sin mejora. Tomamos la mayor, ¿cuánto es? 7,5 millones. Luego, como si fuese otro bien distinto, mejora, 497.500, evaluación fiscal la tengo, me quedo con los 497.500. Y ahí nos estaría dando que ese inmueble, el valor que tenemos que considerar son 7.997.500. Y por último, y esta es una de las pocas detracciones que tiene prevista la ley, para el caso de que esté destinado a casa habitación y que se haya obtenido un crédito para realizar, por ejemplo, un crédito hipotecario, pero no necesariamente hipotecario, sino para adquirir, construir, para mejorar ese inmueble destinado a casa habitación, se puede detraer el saldo deudado el 31 de diciembre de ese año. Que en este caso, lo que se debía al 31 de diciembre era un porcentaje, que son 997.500, dándonos como resultado el valor final del inmueble, los 7 millones de pesos que tenemos ahí.